grabarse la sesión. Ok. Em, Hola Fanny Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te voy a contar que yo estoy poseída por un podcast que lo dan en una plataforma de cine alternativo latinoamericano que se llama Movie. Y entonces ellos hacen unos podcasts que se llaman Encuentros, ¿no? Y entonces ponen a los protagonistas, que siempre son dos directoras de cine o por ahí, gente vinculada al cine, a encontrarse y tú vas descubriendo que se conocen a lo largo del camino de la entrevista. Bueno, evidentemente te lo dicen, ¿no? Entonces, simplemente no vamos a hacer ese performance porque ya nos conocemos, pero sí como que a ver si nos podemos poco a poco como ir entrevistando las dos, ¿no? Entonces, nada, bueno, yo te cuento que desde hace mucho tiempo, hola Fanny, ¿qué tal, no? Entonces, aquí es cuando tú me contestas bien y tú. Todo, esto suena, ¿sabes? Como a Ajá. lo correcto, ¿no? Como, bien, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Exacto, así como si fuera mentira, como si fuera Sí, verdad, sí, ¿no? sí. Bueno, Y exacto, entonces, es así. así no estás tan viendo, como que dices, bien, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Como Ajá, cuando creo que era Montserrat decía en un momento eso, como llegamos a lo políticamente correcto y a lo que debería ser, ¿no? Como a lo que uno debería responder y ya está. exacto. Eso, entonces, bueno, estamos haciéndolo ya, o sea que tranquila, ¿no? Entonces, bueno, mira, ya tenemos una amistad hace 3 años o más, ¿no? ¿Cuánto crees tú que desde hace cuánto que somos? No, eh, Kitty, más desde 2019. ajá, ¿en serio? Claro, claro, Ah, nosotros wow. empezamos a conversar en 2019, tal vez eh, como en agosto de 2019. Ah, pues puede ser. Y hace Claro, casi como un poco 4 años casi. exacto, 4 años. Claro, la pandemia, dos. No, perdón. Bueno, nos conocimos porque te envié esos materiales y tal, y bueno, y nada. Y a partir de ahí, buenísimo. Entonces, bueno, hemos intercambiado pues nuestro tema, aparte de que trabajamos juntas, etcétera. Entonces, bueno, nada, creo que siempre, claro, que una de las cosas como más interesantes para mí, ¿no? De la experiencia de la visión ciega o medio ciega o como se diga, ¿no? Es poder precisamente ponerle el adjetivo de visión, ¿no? Que es lo que en principio se niega desde el punto de vista de un diagnóstico médico, ¿no? Entonces, claro, yo te cuento que todo mi trabajo, y creo que parte del tuyo, al menos en el vocabulario, ¿no? Es como intentar llegar a resignificar la idea de visión, ¿no? Entonces, no sé si es tu búsqueda, pero en todo caso sí que me encantaría, porque en realidad nunca hemos hablado explícitamente del tema de cómo comprendes lo que es la visión desde tu experiencia, desde tus lenguajes y desde tus búsquedas. A ver qué me cuentas. Pues fíjate que a mí me parece que esta es una pregunta bien chévere y lo primero que puedo pensar es como cuando estábamos en el mar, un poco cuando fuimos a la playa en Barcelona y precisamente estábamos viendo qué veíamos, ¿no?
que parece que fue un intercambio lo más potente del mundo porque mi, digamos ahí mi idea de visión tiene que ver precisamente con un poco lo multisensorial, ¿no? Primero, quitarle todo el protagonismo al ojo y pasar ese protagonismo a, a verlo desde otros lugares. Y esos otros lugares tienen que ver con la piel, pero no solo, claro, con la piel y con los demás sentidos, pero además es entender cómo también la categoría, si se quiere, o el adjetivo, como tú lo llamabas, visión, tiene que ver con la forma como se ha ido transformando mi propia visión. Claro, porque yo antes veía con los ojos, no sé, como de forma incluso muy, eh, claro, como los colores, como los espacios y mi propio rostro, ¿no? Pero después esta visión se fue transformando y fue cambiando incluso ya solo hacia ver de diferentes formas y esas formas eran como un poco claro, pero también cuando reconocía como cuando estaba claro, cuando estaba oscuro. Ahora es como un poco sentir, ni siquiera verlo, sino sentir lo que pasa. Y sentir es como poder entender si cierras los ojos realmente y los abres, cuál es la diferencia entre el abrir y el cerrar el ojo. Y creo que tiene que ver precisamente con esa sensación de sentir. Sentir cuando tienes una luz prendida o cuando está apagada o cuando está oscuro o cuando hay alguien al frente o cuando hay algo al frente. Y tiene que ver también con el sentir incluso como cuando llegas a una esquina y sabes que está una esquina porque el aire también te dice mucho y te dice cómo verlo. No es como esto de, bueno, estas preguntas tradicionales, ¿no? Como, pero usted qué ve, ve bulto, ve sombras, ve... No, es como realmente la sensación de ver. Exacto, que es muy potente. Pues, Y sí, no, perdona, disculpa. no, ¿Y? sabes, yo estaba pensando en el video que vimos también y cuando, como cuando tú narrabas la forma en la que veías, incluso como el símil de la piscina, ¿no? Como la piscina de fondo y pensaba realmente en la propia sensación, en la propia posibilidad cuando uno se encuentra con su visión, ¿no? Que es una visión además interesante y es una visión única, ¿no? Pero además es una visión posible. Yo creo que eso es lo más potente dentro de todo eso, ¿no? Y también me preguntaba como precisamente si, claro, la sensación o tu sensación particularmente de ver eh, seguía siendo como de esta forma, ¿no? Porque también creo que con el tiempo, incluso con los días, la visión se va transformando. Pues fíjate que sí, o sea, no, estoy pensando, pues claro, me has dado un montón de inputs, entonces, pero bueno, yo en mi caso, ¿no? Eh, digamos que desde el punto de vista de lo que se llama ver con los ojos, eh, se ha ido transformando un poco, ¿no? A lo largo de los años. Eh, entonces, o sea, yo siempre lo veo como que
Cuando yo era pequeña tenía bueno, una pequeña mancha en mi visión central en el ojo derecho, ¿no? Y entonces esa mancha ha ido creciendo, ¿no? Creciendo, y claro, que no bueno, primero la voy a llamar mancha, ¿no? Ha ido creciendo, creciendo, hasta como abarcar desde el punto de vista de lo que sería un campo visual, gran parte de mi visión central, ¿no? Entonces, bueno, esto pues se le suma a a lo que yo entonces siempre entendía como lo que la visión, mi visión, ¿no? Que claro, cuando uno empieza a ir al médico o empiezas a ver cómo ven los demás, empiezas a entender lo que es la idea de lo borroso, ¿no? Si te ponen unos lentes, pues empiezas a distinguir borroso y nítido, como de la misma manera en la que tú ahora diferencias el ojo abierto del ojo cerrado, ¿no? Pero entonces, para mí, esta especie de mancha, que antes la entendía como mancha, forma parte, ha ido formando parte progresivamente de la realidad que veo con los ojos, ¿no? Luego hablamos de la conjunción, ¿no? Porque nunca solo se ve con los ojos. Creo que ni siquiera las personas que creen que solo ven con los ojos, me explico, para no usar ningún adjetivo de normalidad, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, creo que toda la búsqueda ha estado y está, ¿no? En poder hacer de esa mancha y de lo que está por fuera, que es también lo que uno empieza a llamar una visión periférica, pero hacer de esa mancha como una epistemología y una estética, ¿no? De la realidad, ¿no? Es como una cosa siempre me ha dado mucha rabia, ¿no? Es como que esos diagnósticos de carencia de visión hagan que, ¿sabes? Los diagnósticos patologizantes, ¿no? Ceguera igual a falta de visión, entonces se piensa que entonces es carente de imágenes, ¿no? Y fíjate que tú acabas de describir con lo de la cera un montón de imágenes, ¿no? O sea, como que luego hablamos más de cómo son tus imágenes, yo te cuento las mías, ¿no? Eh, y entonces, ¿sabe? Es como una necesidad todavía enganchada un poco en la interlocución con los demás respecto a por qué mis imágenes no forman parte de las imágenes del mundo si al final todo el mundo ve a través de imágenes, ¿no? ¿Me explico? Entonces, hay como un consenso en la imaginación y en el imaginario respecto a las imágenes que forman parte del mundo, entendido más allá de lo que uno le transmite al mundo, ¿sabes? Me explico, ¿no? O sea, porque, Sí. eh, wow, qué lindo, qué cool este mundo estético que entonces en ese video decía, pues, que de hecho lo escribió Ángela, que Ángela nos acompaña en esta grabación, ¿no? Eh, a través de cilindros y ramas, ¿no? Agujeros, ramas. Entonces, claro, eso es como que me obsesionan porque para mí tienen relieve y componen el mundo, ¿no? Y bueno, evidentemente lo componen junto a la misma experiencia, ¿no? Que para mí es indivisible de cómo se conjugan con ese tacto, ¿no? Con ese sentir que llamas tú, que es integral, ¿no? Y entonces, claro, me lleva esto como a preguntarte ahora, ¿no? Yo, todo ese sentir, ¿no? Que al final se conjuga con la imaginación para poder producir realidad, ¿no? Para mí el gran tema es producir realidad, ¿no? Cómo produce uno realidad, ¿no? No para los demás, sino cómo es la realidad, ¿no? Y
Entonces, claro, la relación con el espacio me resulta súper interesante desde el punto de vista de ese sentir, pero cómo esa imagen del espacio a través de ese sentir cala dentro de uno. En mi caso, que la intento describir y me parece como muy complicado todavía, a ver cómo es en tu caso y si me ayudas y te ayudo, como unas coordenadas de espacio, ¿sabes? Como rincones, escenas en tercera dimensión, pero no como si las estuviera viendo en una película, ¿no? Sino como sentirte en un trazado de coordenadas, ¿no? No sé, como que si dentro del cuerpo reprodujeras el espacio-tiempo, bueno, el tiempo, pero el espacio, ¿no? La espacialidad profunda, todo y que se me dice que no tengo visión de profundidad, ¿no? Entonces, quizá no sé si cómo es tu experiencia, podemos llamarla algo así como la introyección del espacio o la imaginación del espacio, pero el sentir del espacio. No sé cómo lo ves. Uy, es que te escuchaba y lo primero que pensé fue tremendo reto, porque uno pocas veces se pregunta por el cómo es y por el cómo y el qué ves, ¿no? Porque creo que una cosa es cómo ves y otra cosa es qué es lo que ves. Y en estos dos es como, uy, como estaba pensando, cómo he visto y qué es lo que me interesa ver además, ¿no? Porque, claro, hay algunos elementos que precisamente hacen parte de la realidad que no te interesa ver, pero hay otros a los que realmente sí le prestas atención, ¿no? Entonces pensaba, por ejemplo, em, en los sonidos que terminan siendo muy importantes, pero que también le da como el privilegio a otro de los sentidos que, decía una autora, pareciera que fuera como el rey y los demás sentidos los plebeyos, ¿no? Y es Ajá, tal vez entender las sensaciones mismas del ver. Para mí, este ver no ha sido desde los detalles que el ojo captura, porque nunca me han importado los detalles, sino que para mí lo más importante siempre ha sido un poco la forma. Y digamos, la forma tiene que ver es cómo es esta persona y cómo realmente hay una imaginación. Sin embargo, yo lo que he descubierto es que en últimas a veces, mm, esta forma de ver tiene que ver con la influencia del otro, es decir, con la descripción misma que hace el otro sobre objetos, lugares, símbolos, ¿no? Que es lo que ha venido representando para el otro una imagen. Y a partir de esa representación del otro, es que yo empiezo a hacer una representación de la propia imagen. Pero también creo que ahí vuelve lo que mencionaba hace un momento, en un principio, es, claro, cómo la imagen termina siendo parte de lo que a mí me interesa. Y, por ejemplo, a mí nunca me han interesado unos detalles particulares eh, como qué forma, por ejemplo, es la cara de una persona, ¿no? Quienes ven con los ojos muchas veces dicen, no, es que la cara es un poco ovalada, un poco redonda, un poco larga, un poco, no. Entonces, ese tipo de detalles creo que nunca me han interesado, además porque no imagino cómo son, ¿no? Cómo, cómo pueden ser esos detalles. Pero además creo que, eh, la forma como se entiende la realidad tiene que ver un poco con tu propia construcción, pero además la construcción que ha hecho el otro, que al interactuar te pasa a ti, que no creo que solo nos pase, o no creo que solo me pase a mí, sino que hace parte de esa construcción que se ha hecho. Ahora, pensaba en que mi imagen tiene que ver además con
el protagonismo que yo le he dado al sentir. Y si bien es cierto, mis imágenes, por ejemplo, son en colores, los colores no son colores distintos tal vez a los más tradicionales, porque además imaginar otros colores, para mí dentro de la representación, no es un ejercicio tan sencillo, pero sí es un ejercicio que se va construyendo a partir de los recuerdos y de la narración del otro, ¿no? Como de la descripción que hace, incluso sobre nuevos colores y nuevas formas. Ujú. Claro, y es como lo de la playa, ¿no? Que yo te estaba describiendo la realidad que yo veía y tú a mí, ¿no? Entonces es como también una metáfora de realidad, ¿no? Que es una cosa que siempre me ha gustado reflexionar, bueno, dada mi sesgo profesional, ¿no? De sociología, ¿no? Cómo así se van construyendo los consensos respecto a la realidad, en realidad, ¿no? Para que se cree la idea de que la realidad es de una determinada manera y que las personas que ven con los ojos la entienden de esa determinada manera. O sea, que aquí me voy a atrever a extrapolar, ¿no? Creo que en nuestro caso es como al ser experiencias radicales desde el punto de vista de la visión, a su vez permiten pensar a los cuerpos, en realidad, videntes o no videntes, desde el punto de vista de la fisiología, ¿no? Cómo en realidad se construye el acuerdo sobre la realidad, ¿no? Entonces, claro, hay una hegemonía de las imágenes eh, y de las narraciones del mundo, evidentemente construidas a partir pues de esta visión fisiológica, ¿no? Pero también de los marcos sociales de la visión, de aquí que para ti, por ejemplo, o para mí, mejor dicho, o sea, esto que ayuda a los demás a acabar de completar la imagen con sus narraciones, eh, es a su vez lo que sería como el contexto social a partir del cual la realidad es, ¿no? O sea que la visión tiene un contexto siempre, ¿no? Tiene una narración, tiene, ¿sabes? Es como lo mismo que preguntarle, siempre se usan las metáforas de que ve el perro, ¿no? Si el perro, antes de, cuando en los años 90, 80, siempre decían que los perros veían en blanco y negro, pero luego siempre era la pregunta, ¿no? Si tú pones un perro frente a un televisor, es capaz de decodificar la imagen que nosotros vemos, ¿no? Y entonces la respuesta era eh, que no tenía los marcos de cognición para comprender la imagen así. No, no sé, habrá que preguntarle al perro, pero, pero bueno, en todo caso, es interesante, ¿no? Pero quizás si forzamos un poquito más la idea de imagen, ¿no? Para llevarla, o sea, es que el tema de la espacialidad o sea, para reintroducir un poco más la pregunta, ¿no? De lo de las coordenadas del espacio, porque ¿sabes, no? Es como, aparte como que me parece súper interesante además la idea de, bueno, son mis colores, no lo quiero forzar, pero a ver si me describo más, ¿no? Es como, ¿sabes? Cuando uno tiene fiebre, ¿sabes? Sí, ¿No? Que uno delira un poco, ¿no? sí, Entonces, o esas nocturnidades embriagadas, por decir así, en las cuales uno empieza como a sentirse que está de repente en un espacio que a lo mejor no es el espacio real, pero es el espacio, ¿sabes? Como que uno encuentra su limitación, como si tuviera una pared al lado, no tuviera una pared al lado, ¿no? O sea, como esa relación, ¿no? Como de casita o de sentirse en un espacio, intentar describirlo
en cuanto a cómo siento, ¿no? Dónde está el límite, dónde hay un rincón, ¿no? O sea, sabes, como qué casa tenemos dentro, por decir así, cuando estamos en un espacio, ¿no? Entonces no sé si, no es un interrogatorio, por supuesto, es bueno, la pregunta sería cómo sientes el espacio, ¿no? Eh, si tienes algún tipo de poética o retórica sobre tu espacio interior-exterior, no sé, ¿sabes? Es que yo creo, ¿sabes? Estaba pensando cuando te escuchaba que tiene que ver con la relación que tú haces con el propio espacio, ¿no? Mm, por ejemplo, ¿cómo sientes el espacio? ¿Cómo ver el espacio es también la sensación que te genera el mismo espacio? Porque, claro, hay unos espacios que son mucho más cercanos y que te gustan más, pero hay otros que realmente no, digamos que como donde no quieres estar. Pero además espacios que te generan y que ves, por ejemplo, si hay un lugar donde está liso o hay un lugar donde, entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que acá en Colombia, en Bogotá, hay un lugar que es como la 13,68, que es como, claro, es como una avenida muy reconocida, pero por ese espacio, por ejemplo, a mí me gusta mucho el chocolate, yo amo el chocolate, y en Sí, ese espacio particular hay un olor inconfundible a chocolate que no hay en ningún otro lado y que yo no he sentido en ningún otro lado. Entonces la relación con ese espacio para mí es bien interesante y siempre que paso por ahí, que no es muy frecuente, eh, es muy claro, la sensación es bien interesante y me lleva a pensar en el chocolate siempre que paso por ahí. Entonces creo que la realidad con el lugar donde estás la vas construyendo a partir de esas experiencias y esa relación que tienes. Y entonces sí, después pensaba en lo que tú mencionabas frente a esas noches, además, porque a mí la noche me gusta mucho, porque creo que la noche es un poco más de libertad. Es decir, en el día estás como y fíjate que lo hacía con, pensaba en el símil de lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Qué hace la gente? Lo negro, lo ajá, blanco. Entonces, hay unas formas de comunicarse y de comportarse en el día y hay otras formas de comunicarse en la noche bajo la oscuridad, ¿no? Entonces, lo malo está en la noche. Pero ahora lo pensaba y decía, claro, entender esa relación con con el territorio tiene que ver también con esa forma, como por ejemplo hay una libertad y una forma para mí mucho más rica, por ejemplo, de caminar por una calle en la noche, porque además no hay tantas prisas, porque además se es más libre, porque además creo que, fíjate que a veces el ser ciego se, digamos, se sobrepone o lo que, más bien, lo que te dicen socialmente es que el ser ciego es ver oscuridad y por eso ahí hay como unas cargas que te ponen, que se ponen al ser ciego, ¿no? Como es ojos que no ven, corazón que no siente, como que terminan siendo parte de esa reproducción de la realidad que el otro hizo sobre el ver. Yo esa realidad la describiría como esos lugares donde además de la relación que se tiene con un territorio, es la propia relación que tú tienes con tu forma de ver. Y, digamos, mi forma de ver en particular, digamos que tiene que ver con los lugares. A mí me gustan más los lugares incluso exteriores, porque siento que puedo ser más libre, porque en los lugares interiores también tal vez me siento un poco más atrapada, ¿no? Yo, bueno, no sé. Es que sí. estaba como No, pensando en esas descripciones, ¿no? es muy chévere, ¿no? Volviendo al tema de la noche, la libertad, ¿no? Fíjate que yo también amo la noche, o sea, de una manera, bueno, ya.
a lo mejor ya te has dado cuenta, pero eh, la amo también porque encuentro en la noche también una sensación de libertad. La calle de noche para mí no es peligrosa, es libre, ¿no? Es como si fuera un gran estado de excepción, ¿no? Entonces, claro, ahora me has hecho pensar en la posibilidad de que aparte de muchas cosas, ¿no? Bueno, que no se va tan rápido, que no hay tantos obstáculos, no hay tantos coches, carros, autos, ¿no? También estaba pensando si no fuera que, puesto que se ha representado la idea de la ceguera como oscuridad, si acaso también uno se siente como más en hermandad con las personas que ven o al revés, ¿no? El hecho de que nos abriga la nocturnidad ya no nos hace ser tan diferentes, ¿no? Sino que nos hace como, de todas formas, las personas que ven bien, pues la noche les genera un pequeño hándicap, ¿no? Dado que es eh, un pequeño hándicap o, bueno, la necesidad de estar más alerta, abrir más las pupilas en cualquier caso, ¿no? Como los gatos, ¿no? Eh, eh, no sé si puede ser que haya algo de eso, ¿no? Que claro, que también entonces pensar en la idea de bueno, de lo que es el tema de la discapacidad, como la llama la gente, referido al tema de los contextos, ¿no? Entonces, cómo la noche libera paradójicamente las constricciones que genera el día para no ser libre, ¿no? Para la movilidad o para lo que sea, ¿no? Pienso hacia esta reflexión ahora, a propósito de lo que me dices y de la noche, porque fíjate que, bueno, para solo sumarle a tu argumento, hasta la idea de lo de Platón, ¿no? El saber es la luz, ¿no? Cuando sales de la caverna es oscura, por tanto está Ujú. llena de ciegos, ¿no? Sí, Sales, es la luz, que en el sentido de Platón sí tiene que ver con la luz y la verdad, ¿no? Y yo, claro, cuando leí eso la primera vez pensaba entonces como en un girasol, ¿no? ¿Sabes? Estas flores que tienen máximo fototropismo positivo, ¿no? Que siempre parece que estuvieran mirando al sol. Y en esa idea de que, ¿sabes? Tú tienes como presente al girasol, al menos sí, al haberlo tocado o visto alguna vez, ¿vale? Sabes que tienen como un corazón, ¿no? Muy, muy grande, o sea, el centro. Y entonces me imaginaba que miraba tan de frente al sol que entonces no había resquicios. O sea, había un encuentro perfecto punto por punto entre ese corazón del girasol y el sol, y entonces no había déficit de realidad, ¿no? Me lo imaginaba así, ¿no? Que el tema del déficit de realidad, que no la quiero emplear más así, porque en ese momento estoy hablando cuando tenía 20 años y leí La caverna de Platón. Y que siempre, claro, se piensa entonces que la ceguera tiene, nuevamente caigo, una realidad deficitaria, ¿no? Eh, y bueno, que ya estamos obviamente intentando resignificar esto, ¿no? Pero que me lleva también a plantearte el tema de la experiencia, ¿vale? Porque me estaba encendiendo un cigarrillo. El, el tema de la experiencia me parece como fundamental y en la experiencia ciega, ¿no? En particular, porque evidentemente hay como, y lo hemos estado hablando, ¿no? Hay como esta representación del ciego que vale para decirte que he estado leyendo autores autoras muy interesantes, ciegas, norteamericanas, ¿no? Que han hecho un montón de estudios sobre cuál es el ciego que está en el imaginario de las personas, ¿no? En uy, la eso me ciega. parece, uff, Y te los voy a eso, pasar. pero Y este por libro, favor,
Ujú. Y es bien interesante porque claro, la representación de la ceguera obviamente es un tipo, un hombre masculino, que hace determinadas vainas, no me lo he leído completo, ¿no? Pero es androcéntrico, por tanto, toda la idea de lo que se responde a la ceguera, la vivencia de la ceguera, etcétera. Ahí se cuestiona la carta de Diderot, ¿no? Como siempre es un hombre, el del bastón, más todo lo siniestro que puedan llegar a ser los ciegos, ¿no? Como también los describía Ernesto Sábato, que no sé si has leído la novela sobre héroes y tumbas. No, sabes que Ahí, no. ahí yo te la mandé a leer una vez, te la Es recomiendo porque verdad, adentro en la playa. de... Lo recuerdo Mm, perfectamente. Y es una deuda conmigo misma, realmente. bueno, en el centro de ese libro está un documento que se llama el informe sobre ciegos, que es como la novela va de un asesinato bueno, de una relación como un poco dark entre una chica llamada Alejandra, su novio, y ella con su padre, ¿no? Pero entonces se supone que en el informe sobre ciegos está la clave de la novela, ¿no? No es detectivesca, o sea, hay un misterio más bien, un misterio de la vida, del oscuro, ¿no? Y ahí en el informe está la, como muchas claves y quizá, ahora que lo pienso, ahí hay una descripción del espacio que desde mi punto de vista está construida bajo la premisa de la experiencia de no ver bien o ciega, ¿no? Que es lo que voy a revisitarla yo también, voy a aprovechar. Pero en esta idea de la experiencia, en esa representación sobre la ceguera, siempre hay pues la idea de, wow, que los ciegos somos fuera de contexto, ¿no? Universales, y que la experiencia siempre es igual y que por tanto tacto hiperdesarrollado. Ah, oído, Oído, porque aquí viene la pregunta. Ujú. oído hiperdesarrollado. Oído hiperdesarrollado y casi que atrofiado, ¿no? Sí, Eh, vale, entonces a mí aquí hay algo que me encantaría que conversáramos, que es, tú y yo puede decirse que formamos parte de generaciones diferentes, ¿vale? Puede decirse, no, es una evidencia, ¿no? pero, pero, Eh, pero Kitty, antes de la pregunta es que yo quiero decirte algo. Y es que, ¿sabes? Yo creo que mi propia percepción de ser ciega se ha ido transformando con el relato del otro. Yo quiero decirte que para mí, por ejemplo, el viaje a Barcelona fue, digamos que, diríamos, una experiencia reveladora, porque la propia concepción del mundo sobre, o más del mundo, no, de mí sobre lo que implicaba ser ciega, se fue transformando a partir de tu propio relato. Es decir, claro, cuando yo te escuchaba, me recogía en todo lo que decías, porque me sentía como muy identificada. Y ese sentirme muy identificada me llevó a cuestionar mis propias prácticas y mis propias formas de verme a mí misma, ¿no? La mirada que el otro había construido sobre mí tenía que ver con la forma como yo misma construía mi propia mirada. Y cuando yo voy a Barcelona y empiezo a conversar contigo y empiezo a vivir otras experiencias, otras, todas las experiencias y todo lo que viví, que no, es que no voy a decir como esto fue bueno, esto fue malo, no, fue parte de la experiencia. Hoy me lleva a pensarme de otra forma y a encontrarme de otra forma, ¿no?
Entonces, cuando tú me mencionabas como, pues vete al fin del mundo y al carajo y haz lo que te dé la gana, pues es que literal. Y yo te lo decía muchas veces y es como, sabes que aquí estoy, pero también ser libre. Entonces, esas dos sensaciones era como, era muy pro, porque era como, vives lo que tengas que vivir, pero si me necesitas, acá estoy. Y creo que esa es una mirada distinta frente a la propia existencia. Yo, claro, más que construir la realidad, diría que construir la existencia, incluso el ser, ¿no? La pregunta por el ser. Y ahí, entonces, sabes que últimamente me he estado preguntando mucho por la mirada del otro, porque incluso lo que últimamente me ha pasado es que hay con dos amigas que la mirada, su mirada es una mirada construida conmigo. Y siempre, claro, me genera tanta curiosidad de cómo me mira el otro, cuál es la mirada que me da el otro. Es una mirada que me colectiviza, es decir, es una mirada que me mira desde el ser ciega o es una mirada desde dónde, ¿no? Entonces me pasa algo muy particular con esas miradas y es que las personas terminan mirándote, entonces como te miran el bastón, ¿no? Porque, claro, yo lo uso, pero que a veces también lo dejo, ¿no? Y también dependiendo del espacio, estoy con él o no estoy con él, ¿no? Entonces, hay momentos al interior que no lo uso porque no lo necesito, pero también hay momentos en el exterior que ya estoy como súper tranqui y no me da la gana de usarlos, como pues, hay otros mecanismos, pero pensaba en esa mirada del otro con y sin bastón, ¿no? Entonces, pero también pensaba en esa mirada del otro como, como la representación de los ojos que se hacen, ¿no? Que creo que, bueno, es que cuando estabas narrando y cuando estabas hablando de la mirada del otro, pues me generaba todo tipo de preguntas, todo, claro, porque últimamente es como, eh, dijéramos, la curiosidad que me habita, ¿no? Un poco así. Bueno, les puedes proponer que te hagan una semblanza imaginaria de ti misma, ¿no? Estaría guay. Ajá. Sí. Y bueno, me encanta eso que dices de tu viaje a Barcelona, porque bueno, me parece que, que, que de todo ello, ¿no? Está a lo mejor este permiso para la libertad, para vivir, ¿no? Para expresarte, Ah, que, bueno, que uno solo también lo obtiene cuando cambia de contexto, ¿no? Porque parte, parte del ser que se expresa tiene que ver con salir de las constricciones, ¿no? De las prohibiciones o de ese entorno que uno a veces está y cree que y te asfixia, ¿no? Ya te genera como, te fija, ¿no? Te fija en un lugar, ¿no? Y uno sí, a partir de ahí también se construye, ¿no? Es lo que puedo entender, ¿no? De ahí lo importante de salir, ¿no? Es salir del pueblo, incluso de la caverna, ¿no? Es una salida de caverna y encontrar esa luz, ¿no? de ese Siguiendo para el carajo dijiste tú. con la idea de Platón, ¿no? Wow, ¿no? Es que me quedé pensando como en la idea cuando tú dices estoy, ¿no? Y recordaba una anécdota o sea, del bastón no bastón, y recordaba la idea de que me contabas que en la discoteca, sabes, como que el bastón te da un primer dibujo del espacio y luego fuera, ¿no? Y bueno, nada, solo como para hacerlo, pero bueno, quizá aquí en lo de la mirada del otro, bueno, es interesante porque yo también pienso a raíz también
de tu viaje a Barcelona, aunque también bueno, también lo he experimentado, que uno respecto al otro, así como la mirada tuya, la mía, ¿no? Se complementa, se co-construye con la de los otros. En realidad esto es lo que es el orden social, ¿no? Pero en el caso de la ceguera es tanto más, tanto más te dejas permear por ese relato, ¿no? En el mismo sentido, el otro, ese que uno llama el otro, ¿no? Que le atribuye tanto poder, también es una persona que está condicionada por lo que uno proyecta, ¿no? Sin caer en psicologismos de estos de proyéctate feliz, proyéctate triste, ¿no? Pero como que más bien o sea, cómo me planto el proyecto en el mundo, ¿no? Cuánto de mí y qué de mí, ¿no? Expones para que lo que se puede llamar el estigma, ¿no? O la necesidad de cuidado del otro, o la ignorancia respecto a la ceguera o cualquier cosa, eh, se vuelve traslúcida frente a la persona que está ahí, ¿no? Frente a lo que proyecta, ¿no? Frente a lo que dice, ¿no? ¿Me explico? ¿Sabes? Sí, Cuánta de esa libertad que tú estás expresando y que también forma parte de tu vida condiciona la mirada de ese otro, ¿no? O sea, evidentemente, porque es como intersubjetivo, ¿no? ¿Cómo lo ves? sí, de acuerdo. Es que creo que tiene que ver con la propia imagen, digamos, que te haces, pero que, claro, tiene que ver con una intersubjetividad, porque hace parte de la construcción colectiva, que digamos que además yo creo que ha sido histórica, ¿sabes? Porque en últimas la imagen y la representación termina siendo una construcción que vas haciendo poco a poco. Pero claro que lo que pensaba también un poco es ver cómo lo que decía Kitty, cómo mi propia mirada se ha ido, se construyó y se deconstruyó, ¿no? Y que ha ido deconstruyendo y que también, sabes, en este momento pensaba con un concepto y es el auto hospedarse, ¿no? Como, Autos. Qué bonito. claro, porque eh, hay un tema de, como todo este tema de las pedagogías de la hospitalidad y todo esto, entonces como también tú te auto hospedas y realmente pues te cuidas en últimas y no haces esto que sientes también que te está generando como, claro, hasta qué punto la mirada del otro te, te atrapa, te absorbe y te niega para que hagan unos comportamientos que tienes que seguir. Entonces, o una forma en la que tienes que posicionarte. Entonces, pensaba en el tema de la mirada y de cómo se ve y de cuál es la mirada legítima y cuál no lo es. Entonces, pensaba un poco en la propia mirada que tiene el otro sobre lo que significa ver o no ver, pero cómo la clasifican o qué hay que clasificar. Y, sí, y también un poco lo que se me venía a la cabeza es, venga, pero piense en cómo esa clasificación termina siendo una clasificación del otro, que además, claro, tiene un, como si se quiere, un privilegio, pero que es un privilegio que Uy, también te has situado en un lugar, no tú, pero sí, digamos, claro, uno se termina situando en un lugar de lo que es ser ciego, ¿no? Un comportamiento de lo que implica ser ciego. Incluso recuerdo de la relación del ser ciego, cuando estábamos en Barcelona, que me dices algo como que hay que dejar un poco de estar en la secta solo de los ciegos y entender que hay otro mundo distinto, ¿no? Como, claro, uno por supuesto resignifica la secta de los ciegos, pero claro, a lo que voy es
que fíjate que hay unos lugares, unos comportamientos y unas formas en las que se dice qué ver, cómo ver y quiénes ven, y qué es ver y qué es no ver, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver claro, con una serie de, incluso de sensaciones que a ti te llevan como desobligantemente a decir, pues no quiero, y es como una forma de resistencia, pero también mm, como una forma de Claro, lucha. claro, porque, o sea, según como lo entiendo, o como me resuena, ¿no? Es como, bueno, es clásico mirar, verse con los ojos del otro, pero en sentido micro, quiero decir, ¿no? Pero verse con los ojos del otro, pero además verse con los ojos de lo que uno cree que son los ojos del otro, ¿no? Precisamente, eh, muchas veces también es así, ¿no? Es como dicen, no hay peor juez de uno mismo que uno mismo, ¿no? Cuánto poder también se le entrega a la voz del otro, ¿no? Evidentemente, cuánto poder se le atribuye y lógicamente cuánto poder tiene, ¿no? Estamos hablando también de cuando ese otro es un médico, es el saber médico, es que caigas en una, temas de rehabilitación y que se diga que a los hijos hay que rehabilitarlos, ¿no? Mm, Que es el poder biopolítico, ¿no? O sea, pero entonces, claro, como esa subjetividad se acaba introyectando muchas veces si uno no tiene, o sea, como si uno no puede como hacer del malestar que eso genera una potencia, ¿no? Una agencia transformadora respecto a uno mismo, ¿no? ¿Me explico? ¿Sabes? Es como muchas sí, personas se quedan en malestar, es el poder de de la palabra del otro, ¿no? Respecto a todo, ¿no? A lo que es y lo que no es. Entonces, en ese sentido, claro, es como lo de lo que estudiamos en la asignatura de Spinoza, ¿no? Nadie sabe a lo final lo que puede un cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista de su potencia vital, de hacer, ¿no? Y sentir. Y en el mismo sentido, entonces, cuán pequeñas a veces, pero cuán castradoras resultan esas miradas cuando se te somete, ¿no? Porque en el fondo es someter a alguien al reduccionismo de su propio cuerpo, sí, ¿sabes? Y aquí nuevamente está entonces ese déficit de la experiencia, ¿no? De lo que, ¿sabes? Como eso que se deja por fuera, que se te intenta dejar por fuera, pues se traduce en malestar, en horrible, porque sabes que tú sí puedes, pero es como meterte por un tubo, ¿no? Y depende de cómo hayas sido ese proceso de captura de ese saber, esa mirada, ese poder, pues hay subjetividades que crecen ya con esta idea de yo soy esa mirada, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando las personas se autodefinen, pero porque lo sienten, ¿no? Como, bueno, yo soy una discapacitada. Es que mi sí. discapacidad no me permite. ¿No? Este tipo de frases auto, bueno, heterogeneradas, pero auto introyectadas, ¿no? Es lo que hace un rato en una clase recuperaba el pasaje de Hegel, que no sé dónde está, insisto, toda la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Que es como en esta relación simbiótica, quien tiene el poder de la palabra es el amo y como el esclavo se mira con los ojos del amo, ¿no? Ujú, Que exacto. precisamente esto es lo que rompe, lo que intenta romper todos los estudios postcoloniales. Es decir, precisamente, no, aquí hay un saber o estas epistemologías del sur, todo esto que tanto te gusta, ¿no? Tanto Ajá, sí. habitamos. Bueno, yo, o sea, hay un saber que se produce desde aquí, desde el esclavo, ¿no?
que, que es precisamente el saber sobre mí, la experiencia sobre mí, que es la que en el fondo al menos quiero exportar o ¿por qué no? Como me gusta decir, ¿por qué no elevarla al plano donde sea un conocimiento o una estética o un, yo qué sé, que se reintroduzca en el mundo del conocimiento del mundo, ¿no? Para jugar con estos juegos de palabras. Pero bueno, entonces, sobre este punto del tema de la experiencia, sí que cuando viniste a Barcelona, te lo repito porque ya te lo conté, pero como estamos aquí en esta grabación, te lo enuncio, me llamó muchísimo la atención al hilo de esta representación sobre el ciego eterno, lo voy a llamar así, ¿no? Que siempre tiene su bastón, sus lentes de sol, que ya tú no usas, yo tampoco. Tú además utilizas unos mega tacones, que ahora ya nos cuentas, ¿no? O sea, como eh, hay un estereotipo del ciego, pero no obstante hay un mundo en el que vivimos, ¿no? Que nos hace, digamos, tener experiencias diferentes porque en el mundo existe la técnica, existe la tecnología, existen mil cosas. Entonces a mí me llamó mucho la atención cuando viniste a Barcelona porque estábamos en una fiesta, ¿ok? En el taller donde yo estoy. Y entonces tú, yo te voy a describir así y luego tú te describes como te dé la gana, ¿no? Y yo te veo como que tienes una relación con tu teléfono muy simbiótica, ¿no? Muy bastónica, muy todo, ¿no? Que el teléfono lee, escribe, habla a 300 kilómetros por hora, ¿sabes? ¿No? Es una tequi ciega, ¿no? Entonces, me llamó muchísimo la atención que yo estaba hablando contigo y estaba de pie al lado tuyo, estaba sentada, por tanto, y yo te decía, no sé por qué razón, bueno, evidentemente había una música, o sea, puede ser solo una anécdota, ¿vale? Pero quiero indagar sobre esto porque me hizo mucho sentido, ¿no? Eh, y entonces yo te dije, Fanny, ¿te has dado cuenta que estoy más arriba de ti? Estoy hablando contigo, yo estoy de pie y tú estás sentada. Y entonces me dijiste, ¿en serio? ¿Estás de pie? ¿No? Y entonces yo dije, hey, claro, entre tú y yo estaba tu teléfono. O tenías muchas horas al lado de tu teléfono. Entonces, eh, ¿sabes? Yo dije, pero a ver, no, porque sería, o sea, sería al menos también en mi imaginario ciego, porque uno no sabe todo, ¿no? Pero digamos, en mi propia experiencia, vea o no vea a las personas, sé que están, si están sentadas, están de pie precisamente por esa Sí. percepción del cuerpo, ¿no? Y entonces te quería preguntar, ¿no? Que es difícil la pregunta, pero te quería preguntar, si yo me defino como una persona de baja visión o ciega, pero analógica, ¿no? Me voy a definir así, que no es tan cierto, ¿no? Y te construyo a ti como una ciega digital, y eso que implica, ¿tú crees que esto es acertado? ¿O cómo es esta experiencia en relación con la tecnología? O esto que yo te digo de cuánto de esa percepción del cuerpo, eh, no sé, en ese momento, ¿qué pasó? Es que yo siento, Kitty, que para mí la tecnología se ha definido, pero también, digamos, se ha redefinido más bien. Porque yo, digamos que antes, creo que hay como dos sensaciones. Una, que es la tecnología como dispositivo que va a llegar a suplirte algo que no tienes, ¿no? Que es la forma como socialmente se ha entendido. Entonces, el lector de pantalla, termina siendo la posibilidad para que puedas ver lo que no ves. ¿No?
que es la relación que se ha hecho sobre la tecnología de los discapaces, ¿no? Como, y que ha hecho, claro, que ha hecho el otro sobre esa tecnología. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una amiga que es ingeniera y que cuando yo la conozco, ella viene con la falsa idea de voy a validar un dispositivo con esta gente. Y después empieza a encontrar que no es un tema de validar, sino es un tema de lo que implica la construcción de la tecnología social, ¿no? Desde realmente lo que al otro le da la gana tener de la tecnología. Y entonces recuerdo que ya en un momento definió el bastón como un dispositivo, ¿no? Que lo que hacía era ser una extensión del cuerpo, ¿no? Como suplir algo que no tenía tu cuerpo. Entonces ahí me voy como un poco a todo el tema del cyborg, ¿no? Y cómo la tecnología en últimas para los discapaces se crea como la posibilidad de, ¿no? Un poco de poder ver lo que necesitas que el otro vea. Pero también la relación con la tecnología entonces puede estar en, claro, mi propia relación con lo que quiero y con lo que necesito. Y esto tiene que ver, claro, con la relación que yo misma he creado, a la que le doy prioridad sobre ¿Con la la qué, tecnología, perdón? ¿Con la qué, a perdón? la ¿Con que, la? a la que le doy la prioridad sobre la tecnología. Porque, claro, mi relación, por ejemplo, con otros dispositivos tecnológicos que no necesariamente es el móvil, no es tan cercana. O sea, claro, no es como tan, ah, necesito un dispositivo tecnológico para, no. O también entender cómo ha sido la construcción de la tecnología y de lo digital. Em, por ejemplo, incluso los programas que necesitas. En España yo utilizaba, digamos, el móvil para ubicarme, ¿no? Con el Google Maps. Acá en Colombia yo no lo uso porque hay otras formas para poder transitar la ciudad. Entonces me pongo a pensar mi relación con esa tecnología tiene que ver también, ¿sabes, Kitty? Como con el lugar, con el momento que estoy. Y que para mí, claro, la tecnología es en este momento como un lugar, o más bien lo digital, es un lugar que también me ha llevado por por el rol que tengo, ¿no? Es la forma, ahora que lo pienso, para poderme relacionar y encontrar con el otro y en últimas poder cumplir con las exigencias de producción que tengo en este momento, ¿sabes? Como que me he vuelto incluso dependiente del celular y ha generado, pero que no necesariamente es parte de toda la tecnología, porque toda la tecnología más no me interesa, porque no, siento que no lo necesito. Sí, claro, no, me parece súper interesante esto del poder llegar a relacionarme con el otro y a cumplir con los requerimientos de la producción, ¿no? O sea, me parece que es uno de los efectos de este tipo de tecnología, ¿no? Y que ciertamente yo también la vivo de la misma manera, ¿no? O sea, gracias a la tecnología digital, bueno, yo puedo, digamos, cumplir con los tiempos, leer rapidísimo, ¿sabes? Desarrollar toda, bueno, cumplir con las tareas, ya no fordistas, sino de la simultaneidad del mundo que vivimos. Eh, entonces, pero fíjate que en el mismo sentido, en los últimos 20 años, que es cuando, bueno, empecé a usar la tecnología, ¿no? Desde lo que me ha ido pasando progresivamente, o sea, por lo menos, claro, nos dedicamos o me dedico, pues, mucho a la lectura, a la escritura, ¿no? Sobre todo a la lectura.
Y entonces, lo que yo he notado es que para mí la experiencia de la lectura, desde el punto de vista, así, vamos a llamarlo cognitivo, ¿no? Cuando la escucho es muy diferente a cuando la leo, con los ojos, incluso, ¿no? Eh, ¿Sabes? O sea, la A mí me relación, pasa igual. ajá, es como otro tipo de experiencia y de incluso de procesamiento de eso, ¿no? De relación, wow. O sea, para mí los verdaderos descubrimientos en la lectura han sido cuando los veo, aunque me cuesta, ¿no? Pero quedarme 5 horas incluso repasando una palabra, ¿sabes? Moviendo la cabeza de un lado hasta el otro, hasta conseguir ver lo que dice la palabra, hay que estar 10 horas en un párrafo, eh, intentando decodificarlo, además que, o sea, cuánto jugo le saca uno a un párrafo que logra ver, ¿no? Que bueno, yo, como tú eres experta en braille, ¿no? Quizá ahí también pienso que entra diferente, ¿no? Entonces, me gustaría como comprender esta separación. Al final todo es tecnología, ¿no? Incluso los Sí, libros sí. como la tecnología social, la Mm. escritura es una tecnología social, pero el salto a lo digital, ¿no? Es quizá, bueno, puesto que es una novedad, ¿no? Que me interesa mucho como el tema de cómo afecta en nuestra cognición, en nuestra experiencia de las cosas, desde el punto de vista de la integralidad de un cuerpo y de un ser, ¿no? O sea, cuánto deja, cuánto no deja, cuánto llena, cuánto no llena, ¿no? Ya tenemos claro que llena las expectativas de un sistema, ¿no? La producción, llegar como todo el mundo, ¿no? Lo que permite. Pero ahora en el otro sentido, ¿no? Más de la experiencia, el conocimiento o de lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Sí, es que estaba pensando en esta relación de el leer cuando lo ves y el leer, digamos, con la tecnología. Yo, sabes que a mí me cuesta mucho más leer, por ejemplo, leer braille y comprender qué es lo que estoy leyendo, que leer en el celular y comprender lo que estoy leyendo. O sea, Entonces, ¿con cuál te va mejor? con el celular, digamos, o O- con el lector de pantalla. De hecho, con el que mejor me va para leer es con el computador. Claro, porque lo puedes devolver, porque puedes ver la palabra, porque, no sé, pero con el que mejor me va, claro, es que además creo que dependiendo de lo que quieras, tienes que usar un dispositivo. Entonces a mí me va mucho mejor con el computador para leer, comprender y para pensar en lo que necesito pensar, digamos, en términos, pero para la relación con el otro creo que es mucho mejor el celular. Em, en realidad yo concuerdo contigo en, claro, todo es, termina siendo parte de la tecnología, pero la digitalización, que casi no la puedo decir, tiene que ver, claro, además con la exigencia que el otro ha hecho sobre la propia tecnología, ¿no? Eh, cómo, cómo entender todo esto, cómo entender la relación misma con lo digital, pero que además cada vez cobra mayor sentido, ¿no? A mí me llama mucho la atención que a veces tú estás reunida con, claro, pensaba en la fiesta que mencionas, y a veces estás reunida con 10 personas y todo el mundo está en su celular, ¿no? Incluso Mm, aunque haya una, pero in- claro, incluso una que, perdón, presencia, a veces, aunque haya una presencia física, claro, no pero estás. claro, y que era un poco tal vez lo que a mí me pasaba, ¿no? O sea, claro, yo tal vez en ese momento estaba aquí, pero no estaba.
porque claro, el celular nos separaba la presencia del momento. Porque claro, es que como tú lo mencionas, no, pues uno sabe cuando alguien está de pie, cuando alguien está sentado, cuando alguien está de espalda, cuando alguien... Pero entonces habría que pensar es cuál es la relación con el dispositivo que te separa Ujú, del de la otro, ¿no? Que presencia. te separa, claro, que te separa de la experiencia del momento. Esto me parece súper interesante porque, bueno, de hecho, está todo el mundo aquejado por esto, ¿no? Por, por, por vivir 50 realidades paralelas a consecuencia de esta tecnología, ¿no? Entonces te separa la experiencia del momento, ¿no? Pensaba, claro, en esta, siempre me he preguntado, ¿no? Por ejemplo, pues, desde la pandemia, pero incluso antes, pero esta relación, por ejemplo, que estamos teniendo ahora con la pantalla, ¿no? Estamos frente a una Sí, pantalla, tenemos un montón de horas hablando y, y entonces, claro, nuestro cuerpo, ¿qué experiencia está viviendo, ¿no? O sea, yo como que, porque estamos más o menos en la misma posición o más o menos nuestros ojos, o sea, por lo menos, y nuestro cuerpo que está sintiendo estos rayos de pantalla, eh, en realidad estamos hablando de cosas súper, súper profundas y que yo las estoy viviendo, al menos las estoy viviendo, pero ese yo mío que está como mirando, escuchando, pero en simultáneo como que mis ojos por otra parte siempre están orientados a la misma pantalla y ya no aguanto las luces además que produce mi retina por mirar fijamente un solo objeto de una pantalla, ¿no? Eh, me pregunto mi cuerpo o sea, por eso, primero que es mi cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor todo eso es mi cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué experiencia está viviendo, ¿no? Mientras yo estoy viviendo esa experiencia al hablar contigo, ¿no? No lo sé. No sé cómo exponerlo, ¿no? Como si tuviéramos un tres en uno o como que si el cuerpo ojos, ¿no? Vivimos en un mundo oculocentrista. Se piensa que sí, el cuerpo ojos es el cuerpo experiencia y en realidad el resto del cuerpo está viviendo una experiencia, pero que no está, y la experiencia que está viviendo el cuerpo en general probablemente sea el de los rayos, el de mil cosas más. O sea, me explico, ¿no? No sé cómo formularlo, pero bueno. En todo caso, sí que lo que veo también es que, y bueno, perdona, y esta reflexión de las pantallas del cuerpo, pues creo que ya se hace, ¿no? En el tema de lo digital, pero que a mí me importa mucho desde el punto de vista de la experiencia ciega, ¿no? Y de la comparativa con las técnicas que usas para la lectura, la escritura. Porque fíjate, ¿no? Yo tenía un iPad de estos, ¿no? Y entonces se dice, no, a todo el mundo se lo vende como sí, la experiencia digital y lo que, y claro, tú dices, pero la experiencia en realidad es visual y auditiva, ¿no? Porque al final uno siempre toca, tu dedo siempre toca la misma pantalla, ¿no? O sea, para mí la tecnología sí, digital está borrando el alto relieve, que desde el punto de vista del tacto, la experiencia ciega sí. es fundamental, ¿no? El reconocimiento de la realidad a través del tacto. Eh, Y, que y me quedé bueno, pensando en esto que mencionas. Es que, claro, mira que nuevamente, ¿no? Vuelve el tema de los sentidos, a los que se les da un privilegio y a los que no. Y creo que el tacto es uno de los que no. Además, porque en la medida de lo posible no deberías tocar, ¿no?
cuando vas a Pues, un lugar es como hay muchos letreros de prohibido tocar. O, claro, las personas que ven no viven esa experiencia. Por eso, por ejemplo, incluso el braille debería ser un sistema de lectoescritura universal, porque todo el mundo podría acceder a él, porque lo puedes ver, pero también lo puedes tocar. No es claro, no es un código solo para ciegos. Y pensaba en esto que mencionas, como lo digital hace que también se siga dando un privilegio a ciertos, mm, a los sentidos, pero también esa misma experiencia, pues como que te obliga a vivir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, fíjate cómo ahora uno puede estar en reuniones al tiempo, y al final, ay no, como que estás en un lado, pero también estás en el otro. Pero es parte de esa experiencia misma tecnológica, la sensación que, claro, la tecnología yo creo que es bien interesante porque te permite acercarte al otro, ¿no? Incluso desde digamos, nuestra propia amistad ha sido como primero por la tecnología y poder intercambiar, ¿no? Y poder conocer y poder experimentar, ¿no? Como otras sensaciones, pero que es muy distinta la relación cuando ya estás en la presencia. Incluso volverlo a conversar sigue siendo distinto. exacto. Wow. No, no, y hablando de precisamente de la relación entre nuestro encuentro y con la realidad y la experiencia, o sea, y la mediación digital, yo te cuento que antes de que vinieras a Barcelona, yo te imaginaba, aunque a veces te nos asomas en la videoconferencia, o sea, que tenía clara tu cara, sin embargo te imaginaba completamente diferente físicamente, Porque ¿sabes? Porque, no sé, te imaginaba como, es interesante explorar, te imaginaba como que medías algo así como un 80, ¿no? Te imaginaba como súper flaca, un 80, y no sé por qué en esas imaginaciones que uno tiene de los espacios, los tiempos, las personas, aunque yo sabía que tu pelo era así, o sea, te lo juro, era como si cerrara los ojos y no sé, te imaginaba como, no sé, como con, es que si lo que digo va a sonar como demasiado loco, pero es como si fueras como un árbol, ¿no? Como tu pelo era como la copa del árbol, algo así, ¿no? Y no sé, no sé si tenías si te pasó algo parecido conmigo, desde el punto de vista de cómo me imaginabas en digital, cómo me veías en digital o en la presencia. Fíjate que, ¿sabes que no? Es que casi que nunca, digamos, el tema de cómo te imaginas a las personas, como casi no lo, generalmente no, como que no me interesa tanto, ¿sabes? Ah, Como son, porque por lo mismo que te decía, porque siento que ese cómo son es más por la percepción del otro, ¿sabes? Como por sí. la mirada del otro y no por la propia. Entonces, generalmente no, como no pregunto mucho sobre las personas. Yo, ¿sabes por qué creo que imaginabas mi cabello así? Por Ingrid. No Ah, sé, ¿por como el qué? cabello de Ingrid, como el Ah, cabello sí. de Ingrid. Sí, pero no era no me lo imaginaba tan boscoso como el de Ingrid, pero eh, no, pero bueno, aunque no tengas como una imaginación visual de las personas, ¿no?
eh, igual, o sea, visual en el sentido de la imagen, de los detalles, como tú decías al comienzo. Bueno, bueno, no sé, pues si no te importa no pasa nada, ¿no? Pero te puedes Pero, imaginar claro, pero fíjate que ahora que lo pienso, sí, también te imaginas un poco más alta, ¿sabes? eso, pues, Porque claro. no sé, pero sí, un poco más alta. Pero ¿sabes qué me pasaba? Que te imaginaba un poco más, claro, más profe tradicional, ¿sabes? ¿Más qué? Más ¿Más qué? Perdona. profe tradicional. ¿En serio? Sí, como Más seria, más, más formal. pero como más, sí, pero además como más profe de, eh, como, ¿sabes? No sé, como estos profes que como que tú tienes que cuidar mucho lo que dices porque puedes decir, no puedes decir cualquier cosa, como pensar mil veces lo que vas a responder un poco. Pero claro, cuando yo te conozco es como, ay, o sea, es una sensación súper distinta, ¿no? Como más un poco el profe conservador de, y no, en realidad, que es una nota porque, claro, cuando ya te conozco es como, no, es una Kitty mucho más tranqui, mucho más libre, mucho más como, ay, no sé, muy, sabes, muy humana. Y también esa misma sensación la tuve con los TFG, ¿no? Como ver cómo en últimas lo que le pasa al otro a uno también lo termina tocando y esas y tener las contradicciones y como claro, ver todo eso es como uff, qué pro, Claro. Bueno, pues ¿sabes? entonces, claro. Bueno, con lo cual es como la gran evidencia para mí, ¿no? De volviendo, recuperando el tema de la visión y yo creo que ya para dejar la grabación, ¿no? Como cuánto de, obviamente, la experiencia, del prejuicio y de todo, pues se mete en lo que es la relación con la realidad, ¿no? Que imposible que no lo sea, ¿no? Entonces, cuánto de todo lo que uno es todo lo que uno ve, veas con los ojos o no veas. Sí, ¿Me claro, entiendes? es que tiene que ver con la construcción también que tú has hecho sobre unos lugares, Kitty. Claro, porque pues, a ver, es como el lugar donde tú estás, pero además las formas como has ido construyendo y la epistemología que has ido construyendo. Claro, porque a mí lo que me pasa ahora que escucharte, por ejemplo, con los profes y demás, era como, claro que aún lo sigo pensando, pero de manera distinta. Es decir, creo que lo que tú has venido construyendo es muy potente, es realmente, es muy mágico, pero no quiere decir que seas la profe. Sí, no, ya lo entiendo. Es que, es que claro, yo te decía, que cuando, en- creo que este año, y es como, O sea, Fanny, ¿sabes que se te va la voz? porque ahí ya mejor. Sí, Es que a veces el internet es horrible acá, pero claro, yo lo que pensaba era que tú sales, claro, tú, todo el tema del arte, como que te brota por los poros, ¿sabes? Y a veces las formas de investigar es como, oh, y como lo que planteas termina siendo brutal, pero que no necesariamente eres esa profe que yo me imaginaba. Claro, por supuesto, tiene que ver
con el prejuicio, pero también con la forma de ver al otro bajo el lugar que tiene, ¿no? Como, Claro. no sé. Bueno, digo prejuicio de juicio previo, ¿no? O sea, Claro, uno- claro, total, pero que sin duda es totalmente cierto, porque, pero además es un juicio que te condiciona al lugar donde está otra persona y uy, que no necesariamente ese es el lugar. Es que a mí me pasa todo el tiempo también, ¿no? Como que ahora mismo, acá en Colombia, al menos en Bogotá, eh, muchas personas últimamente me han dicho algo y es, usted es un símbolo para, claro, acá en Colombia se utiliza más como para las personas con discapacidad. Pues yo no soy un símbolo, que yo simplemente soy yo y ya está. Como, aunque usted, la vez pasada me dijo alguien, como, aunque usted no lo quiera reconocer, usted es un símbolo para mucha gente. Es como, ay no, qué horrible, es como, porque además hay una carga ahí, ¿no? Y hay mucha gente que ahora, pues la relación es mucho más de, doctora, ¿cómo está? Y es como, ¿cuál doctora? Ni qué cosas raras, o sea, yo, gente, eh, Lucía, y cuando los veo es como, doctora Lucía, y es como, ¿cuál doctora? Que no me diga, doctora, se te va la voz. ay, qué horror. Pero decía que incluso la relación con el equipo de trabajo, porque, por ejemplo, cuando ellos te dicen jefe, es como, no me diga jefe, o sea, dígame Lucía, solo Lucía, por favor. Entonces creo que sí tiene que ver con el lugar donde tú estás posicionado, que el otro se hace esos, no, como, claro, Sí, hay como, como el prejuicio, ¿no? el rol que Es ocupas y entonces a partir de ahí hay unas expectativas y una manera de tratar, ¿no? Es esto. exacto. Y de ver, Y de ver por tanto, ¿no? sí, Y al sí, sí. final, pues, sin dejar de reconocerte los champions, ¿no? Pero Ay, qué lindo. por potente, por todo, ¿no? Y que por símbolo, pero claro, la gente cuando idealiza y te vuelve símbolo, entonces, claro, te niegan tu condición de ser, ¿no? Que también te puedes equivocar, o también te puedes emborrachar, o también te puedes, Sí. mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es. Mira, si te parece, voy a quitar la grabación y acabamos de conversar ya en plan más relajado. O no sé. Vale, Dale, voy a igual apagar. Kitty, creo que ya también tengo que desconectarme porque Sí, sí, pero espera, tengo que salir. déjame quitar la grabación, por favor. Ya, No, no, dale, tú. ya, que ahora no. Ay, ya no sé qué. A ver, Atura en registro. Uy, no sé qué pasó, muérete. Ahora no. Aquí, Atura en enregistramiento.